Hola, en esta sesión vamos a trabajar la regulación de la expresión genética, pero en procariontes. ¿Ya? Entonces vamos a partir primero viendo cómo están determinados los genes en una bacteria. La regulación de la transcripción a la regulación de la expresión genética hace alusión a la manera en la cual se controla la expresión del gen, de tal manera que pueda ser funcional, ya en términos proteicos, digamos. En el caso de las bacterias, o que es lo que vamos a analizar, o en procariontes, los genes se organizan en los llamados operones. Y un operón es un segmento, ya un trocito. Entonces acá tenemos el ADN, que recuerden que es circular y cerrado. Este ADN de la bacteria se ha abierto para poder generar una transcripción, pero solamente este sector. Entonces en este sector es de donde sale el ARN mensajero para que pueda ser traducido y que salgan las proteínas que requiere esta bacteria en ese momento. Entonces son zonas específicas. Ahora, esa zona específica, que se le llama operón, van a salir los genes, ya son varios genes, no es uno solo, sino que son varios genes que todos están participando en un mismo proceso, ¿ya? Todos los genes que están en esa zona o en este operón, todos los genes participan en el mismo proceso. Esto se da en las células procariontes, no así en las eucariontes, porque vamos a ver que la regulación de procariontes es distinta. Por lo tanto, vamos a ver dos ejemplos de operones. Vamos a ver el operón LAC, que es para el procesamiento de la lactosa, y el operón triptófano, que es para la obtención de aminoácidos. Este operón LAC funciona de la siguiente manera. ¿Qué ocurre? Que la lactosa, ¿cierto?, es un disacárido. En este caso, este disacárido está formado por galactosa y glucosa. ¿Qué ocupa de estas dos moléculas la bacteria? La bacteria utiliza la glucosa como fuente de energía. Por lo tanto, tiene que degradar la lactosa. Y para eso participan estas enzimas que están en este operón. ¿Ya? Vamos a ver de qué manera. Tenemos nosotros nuestro operón, el operón LAC, el segmento de ADN de la bacteria que controla 13 enzimas que participan del procesamiento de la lactosa, ya para que se pueda entender, porque a partir de ella va a sacar la glucosa para la obtención de energía. Este operón está formado de la siguiente manera. Tenemos primero el inductor, que va a ser la lactosa, que es la que va a participar en todo este proceso. El gen es de acá en adelante. Tenemos este gen regulador, que es el gen que codifica el represor, es decir, la molécula que va a bloquear la transcripción en el caso de que sea necesario, y ya vamos a ver por qué. También tenemos el P, que es el sitio de unión con la ARN polimerasa, porque tenemos que obtener un ARN mensajero, ¿verdad? Después tendríamos el sitio O, que es el sitio de unión del represor, que sería la proteína que va a salir acá, desde el sitio I. Y posteriormente tenemos los tres genes que van a determinar las tres enzimas que participan, la LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. La LAC-Z es beta-galactosidasa, la otra es la permeasa y la transacetilasa. Este tipo de operones o este tipo de segmentos se les llama un segmento que va a traer como transcrito, un transcrito llamado ARN de tipo policistriónico. ¿A qué se refiere policistriónico? Que a partir de un mismo gen o a partir de un mismo segmento mensajero, en este caso, yo voy a obtener varios tipos de proteínas. Por eso que insistía en que no se dan los eucariontes, porque los eucariontes es un gen para un tipo de proteína. En este caso tenemos un segmento que está dando tres tipos de proteínas o tres tipos de enzimas distintas. Entonces, vamos al punto. Para ver el funcionamiento del operón LAC. Tenemos que en una situación normal, cuando hay lactosa en el medio, donde se encuentra la bacteria y ella ya no tenga glucosa en su interior, entonces lo que va a hacer la enzima permeasa, que son las tres que salen anteriormente, va a permitir la entrada de la lactosa al interior de la bacteria. Después va a venir la beta-galactosidasa y va a romper los enlaces de la lactosa, por lo tanto se libera la glucosa. Y una vez que está liberada la glucosa, la transacetilasa lo que hace es agregar un grupo acetil para que la glucosa pueda ser usada.
¿ya? Esas son, digamos, las funciones y de esa manera van a funcionar estas tres enzimas, por eso que son importantes. Pero veamos las diferentes situaciones, porque el operón lo que hace es actuar como sensor, ¿cierto? Tenemos uno que va a actuar directamente como sensor en la presencia de lactosa y hay otro que se llama bajo un complejo de proteínas llamado CAP, que también actúa como un sensor. Entonces vamos a partir primero cuando la lactosa es el sensor. Cuando no hay lactosa, ya no hay presencia de lactosa, entonces desde el gen I, se va a sintetizar la proteína represora y esta proteína represora se va a unir al sitio O. Cuando se une al sitio O, la ARN polimerasa, que es la que está arribita, no va a poder avanzar por sobre el gen y por lo tanto no va a haber transcripción, ¿ya? Porque no necesitamos las enzimas. La bacteria no necesita las enzimas porque no hay lactosa, no tiene para qué estarla sintetizando. Hay otra condición que ahora vamos a decir que sí hay lactosa. Entonces, cuando hay lactosa, el gen I va a sintetizar la proteína represora y esta proteína represora va a ir al sitio O y se va a unir con la lactosa. Entonces, cuando se une con la lactosa, se suelta la proteína represora y al soltarla, ¿cierto? Es decir, libera el sitio O y por lo tanto la ARN polimerasa puede avanzar a través del mensajero, pasar por Z, por Y y por A y realizar la transcripción y por lo tanto van a salir las tres enzimas que se necesitan para poder degradar la lactosa, liberar la glucosa y obtener la energía. ¿Ya? La otra situación que veíamos, ¿cierto? Son casos especiales. Veamos, por ejemplo, cuando hay ausencia de glucosa y presencia de lactosa, ya no tiene glucosa, pero sí tiene lactosa. Implica entonces que la bacteria va a sacar energía de la lactosa y por lo tanto va a haber una mayor transcripción. ¿Por qué? Porque cuando los niveles de glucosa son muy bajos, ya hay un AMP cíclico, se va a formar este AMP cíclico es un segundo mensajero. ¿Ya? Entonces, ¿en qué ayuda este segundo mensajero? Este segundo mensajero se une a estas moléculas CAP, que era la que mencionábamos anteriormente, y permite que el ADN esté fijo y ayuda a la RNA polimerasa a poder fijarse sobre el promotor y por lo tanto realizar la transcripción. ¿Ya? Entonces cuando tengo poca glucosa, muy poca glucosa, voy a tener alto AMP cíclico, altas complejo proteico y alta transcripción. Bajo otra condición, cuando tengo glucosa pero no hay lactosa. Entonces, eso dice que si no hay lactosa no requiero la obtención de las enzimas y por lo tanto la transcripción debería de ser muy baja o simplemente no hay, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que como no tengo glucosa, por lo tanto la AMP cíclico, que era el otro, en este caso la otra molécula que podía ser como sensora, ya, esta molécula, ¿cierto? No se va a fijar al CAP, el CAP tampoco va a fijar el ADN y por lo tanto la transcripción va a ocurrir en muy poca frecuencia o simplemente no va a ocurrir. La tercera situación es que tengo glucosa y tengo lactosa. Si tengo glucosa ya tengo energía, pero tengo lactosa, por lo tanto la transcripción debe ser muy baja, porque ya tengo energía producto de que también hay glucosa. Ya en este caso tengo presencia de glucosa, la cantidad de AMP cíclico va a ser muy bajo, ese sensor va a estar muy bajo, porque no necesito tanta enzima, ¿ya? Pero como sí tengo lactosa, igual voy a hacer un poquito de transcripción para poder obtener un poquito de energía. La lactosa se va a unir a la zona represora, permitiendo entonces que igual se genere cierta cantidad de transcripción. Es decir, voy a tener un poquito de transcripción solamente, ¿ya? O la bacteria, digamos, va a tener un poquito de transcripción. Veamos el otro caso de el operón, de el otro operón, ¿cierto? Que vamos a ver, que es el operón triptófano. Ya, en el caso del operón triptófano, que ahí vamos a él, con esto ya vamos cerrando, el operón triptófano es también un segmento, porque es un operón, es un segmento que va a transcribir en un mensajero, pero en este caso tiene 5 genes, ¿ya? Y cada uno de estos 5 genes en su conjunto ayudan a la síntesis de un aminoácido llamado triptófano, por eso que se llama operón triptófano, ¿ya? Para la construcción de proteínas. Entonces veamos la situación de este gen o de este operón. Cuando en el caso del triptófano también se le llama un correpresor,
Ya se acuerdan que en la lactosa había un represor que bloqueaba o desbloqueaba la transcripción. En este caso es el mismo triptófano el que funciona como represor, ayudando, ¿cierto?, a bloquear la transcripción, ¿ya? Entonces, en presencia de triptófano implica que no se necesitan enzimas ya para la construcción de las proteínas. Ya están las proteínas. Por lo tanto, el mismo triptófano se une al represor y ayuda a este represor a bloquear la transcripción. Ya entonces, cuando hay triptófano, simplemente no hay transcripción. Ya él y el represor bloquean ambos la transcripción y por lo tanto no se van a sintetizar nada. Pero cuando hay bajo triptófano, el represor no tiene cómo quedarse, ¿cierto? Ahí bloquear, no tiene cómo bloquear la transcripción y por lo tanto la transcripción se realiza normalmente. Ya no hay quien, digamos, ayude al represor, no está el correpresor y por lo tanto la transcripción se realiza de todas maneras. ¿Ya? Estas son las dos maneras, dos ejemplos que se trabajan en lo que es la expresión, la regulación de la expresión en el caso de las procariontes. ¿De acuerdo? Con eso quedamos hasta aquí. Luego vemos, va también quedar la regulación de la transcripción, pero en las eucariontes. Nos vemos, que estén muy bien.